El tema lo he titulado El pastor y las ovejas. Aprovechemos que el pastor no está, les digo, no están los pastores, entonces es tiempo de hablar un poco de ellos. Amén. El pastor y las ovejas. Amén. Nosotros tenemos unos pastores que Dios ha constituido pastores. Y vamos a entender el por qué sabemos que son pastores. No es porque es un título dado a un hombre o a una mujer que están presidiendo un servicio en una congregación. Porque no todos los que presiden en una iglesia desde el altar son pastores. ¿O sí? La palabra de Dios nos lo enseña y lo debemos entender claramente, ¿cierto? Hay pastores que Dios los constituye, es pastores. Dios los toma y les dice y los forma y vaya y pastoréeme a mis ovejas. ¿A quiénes? ¿A las ovejas de quién? De Dios, ¿cierto? Pero hay hombres que se proclaman pastores. Otros proclaman pastores a otros hombres. Pero no es así. Entonces vamos a ver y dámosle gracias a Dios de que ¿por qué nuestros pastores si son pastores de Dios? Amén. Pero para entender esto, yo tengo que saber qué es ser pastor. O sea, usted dice, usted llega a la casa nuestra, a nuestras casas han llegado nuestros pastores de visita, a aconsejar, en fin, a muchas cosas porque los invitamos, etcétera, o porque necesitamos consejería. Ellos llegan a nuestras casas y están ahí en la sala y usted todo contento, pastores que quieren tomar, el tintico, el cafecito, la gaseosa, el alguito, etcétera, y nos agrada que nuestros pastores nos visiten. Amén. Listo. Llega alguien, un familiar, un vecino, y usted lo primero que hace, ¿le presento a quién? Usted no dice, le presento a Alonso, le presento a Patricia, son mis amigos. ¿Cierto que no los presentamos así? No, les decimos, les presento a mis pastores. ¿Cierto? Eso que con esa alegría, les presento a mis pastores. ¿Sabes? La pregunta es, ¿sabemos qué es ser pastor? ¿Tiene usted el concepto claro de por qué usted le dice pastor al pastor? O solamente porque, pues así lo llaman en la iglesia, entonces el pastor. La palabra de Dios nos enseña de que en este texto, de tantas profesiones que habían en la época, Dios por qué escogió los pastores, como para dar un ministerio que estuviera como muy ligado a lo que el ser humano hacía en aquel entonces. En aquellos entonces habían muchas profesiones, estaba la de carpintero, el alfarero, estaba la de recaudador de impuestos, estaba la del labrador, que era el que sembraba y etcétera, estaban los viñadores también. Y encontramos un poco de profesiones, pero ¿por qué a Dios se le ocurrió de ver el pastoreo? El pastoreo se asemeja, se asimila a lo que yo quiero con mi pueblo. Y dice que pastores. ¿Por qué no constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, herreros y maestros? O carpinteros y maestros, porque tiene algo muy especial el ser pastor. Y era una profesión muy conocida en su época. Y yo creo que por sentido común nosotros también sabemos qué es lo que hace un pastor, ¿o no? Por sentido común, ¿qué es lo que hace un pastor? Mario, una de tantas acciones que hace un pastor. No, digamos vamos a hablar de un pastor que pastorea ovejas como ganado, o que saca el ganado, un pastor. Quizás en nuestra Colombia es poco lo que se ve el ganado ovino, ¿cierto? Solamente vemos es las vacas, los toros y todo eso. Pero en el oriente de por sí es donde se pastorean ovejas a mayor escala. Pero nosotros por sentido común sabemos, ¿qué hace un pastor? Pues cuida las ovejas, las guía, lleva a que se alimente, las defiende, ¿cierto? Les quita la lana, va y busca la que se pierde, etcétera. Eso lo sabemos nosotros por sentido común, sabemos de que van y los cuidan. Ahora bien, la pregunta es que nosotros también somos ovejas. Bueno, la pregunta es, ¿usted se identifica como una oveja de Dios o solamente una persona que viene más a la iglesia? Ayer compartía con alguien y le decía, no todos los que van a la iglesia son la iglesia. No todos los que están acá son la iglesia, aunque usted venga a la iglesia. Y la palabra nos enseña que la iglesia tiene tres connotaciones en la palabra de Dios cuando usted va leyendo texto por texto. Está la iglesia física, que es este lugar.
Porque usted le dice a su esposo, a su esposa, a sus hijos, ¿para dónde va? ¿Voy para dónde? Para la iglesia, ¿cierto? También otra connotación que la palabra nos enseña es que la iglesia somos nosotros, un grupo de personas. Aquí estamos reunidos, ¿qué? La iglesia. Usted y yo somos la iglesia por la cual Cristo viene. Y también de manera individual, yo soy la iglesia. Amén. La pregunta es, ¿eres tú parte de la iglesia o solamente vienes a la iglesia? Porque allí es donde vamos a empezar a desglosar este tema de si eres oveja o no lo eres. Si tienes pastor o no tienes pastor. Una oveja sin pastor está perdida. No, está muerta. Una oveja sin pastor. Yéndonos al mundo natural, una oveja sin pastor en el desierto, en las montañas, en el bosque, la oveja, mejor dicho, está muerta. Y un pastor sin oveja no es pastor, porque ¿qué va a pastorear? Amén. Listo. Yendo a ese contexto, ¿qué entendemos nosotros por nuestros pastores? Ahora, si hablamos un poquito acerca del ministerio pastoral, Dios lo colocó en este lugar, es a pastorear ovejas. A eso Dios lo llamó. La pregunta es que muchas veces no queremos que nos pastoreen. ¿Qué concepto tenemos nosotros cuando el pastor nos confronta? Quizás el pastor es muy buen amigo y lo vemos, ay, el pastor, no, qué hombre tan sabio, qué mujer tan sabia la pastora, qué hombres tan entendidos, qué bendición para mi vida. Y llega un momento donde nos descarriamos de nuestros caminos y llegan los pastores con la reprensión, porque a eso fue que Dios los llamó, a corregir, a guiar. ¿Cómo sigues viendo a tu pastor? Es que somos muy difíciles como ovejas. Ya no es ese pastor amado, ya es ese pastor mentiroso, esa pastora chismosa, es que no me entienden. Ya ni los saludo, ya ni les hablo, ya hasta me quiero ir de la iglesia, porque no me entienden. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros muchas veces cuando ellos vienen y les toca disciplinarnos? Porque para eso el Señor los trajo a este lugar y los constituyó pastores. En ocasiones he escuchado decir a hombres y mujeres que mi pastor es Jesucristo, yo no necesito de pastores. Y quizás usted también lo ha pensado cuando el pastor se le para y le dice, el camino que estás andando no es el camino correcto. Y entonces usted o yo en nuestra necedad, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia decimos, ¿y qué tiene de malo? Y pensamos es que a veces el pastor no nos ama o los pastores no nos aman, sino que ellos quieren que vivamos su vida de pastores. Pero vamos a ver por la palabra de Dios qué nos dice Dios acerca de nuestros pastores. Porque como hoy es el tema es el pastor y las ovejas, pues bueno, vamos a relacionar un poquito eso, el ministerio pastoral, y empecemos por ahí. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia acerca de nuestros pastores? ¿Cómo se están portando? ¿Cómo están viviendo? ¿Qué son los requisitos que el Señor les ha entregado a ellos y que nos deben expresar a nosotros? Y luego empezaremos en el contexto del rol de nosotros como ovejas hacia nuestros pastores. Porque tanto Dios le demanda al uno como le demanda ¿a qué? Al otro. Y queremos empezar un año en bendición, ¿o no? Queremos empezar un año con pie derecho, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Entonces ahora sí vamos. Listo. Cuando hablamos del ministerio pastoral, en muchas denominaciones, muchos cuestionan lo que es el ministerio pastoral en la mujer. Entonces muchos dirán, no es que no es la pastora, sino que es la esposa del pastor. Pero cuando nosotros vamos al principio de lo que Dios hizo, dice la palabra de Dios en Génesis, que varón y hembra, ¿qué? Y lo invito a que vayamos a Génesis capítulo 1 y empecemos por ahí. ¿Lo tenemos? Listo. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Listo. Verso 27 y 28 dice lo siguiente.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Dios les dio la misma posición al hombre que a la mujer cuando los creó. Tienen los mismos derechos ustedes dos, los mismos van a juzgar la tierra, van a multiplicarse, etcétera, ¿cierto? Ese texto lo confirma. En el capítulo 3, el versículo 16, una hojita más adelante, dice que el hombre y la mujer cayeron y las consecuencias fueron las siguientes. Versículo 16 dijo: y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Entonces allí vemos que por causa de la caída, ya lo que era igualdad pasó a ser diferente. Ya era el hombre el que se iba a enseñorear ¿de qué? De la mujer. Pero eso fue por causa ¿de qué? De la caída, ¿cierto? De su desobediencia. Pero al principio ¿no qué? No fue así. Pero si ya venimos al Nuevo Testamento, es Jesucristo con su redención la que redime y dignifica a la mujer. Porque ya para Dios no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Amén. Y cuando dice la palabra en el texto que leímos ahorita en el libro de Efesios, él dice que él constituyó dentro de la iglesia a unos ¿qué? Y no está haciendo diferencia entre si es hombre o es mujer, no. Él está diciendo a unos. Y en la palabra de Dios vemos profetisas, vemos apóstoles, mujeres, vemos maestras, vemos etcétera. De todos los ministerios se ve en la palabra del Señor. Entonces, venido Jesucristo, redime a la mujer y le da un estatus. El estatus que le dio al principio. Amén. Por eso los ministerios pastorales que más éxito tienen, digámoslo así, es cuando las parejas están en un mismo sentido. Yo no creo que Dios, porque dice la palabra de Dios que los dos eran ¿qué? Una sola carne. Y usted se imagina si usted como mujer es evangelista y su esposo es pastor, entonces usted le dice: como yo tengo el ministerio de evangelista, yo me voy a recorrer las regiones de mi Colombia mientras usted queda pastoreando la iglesia. ¿Cierto que no es correcto? No está bien, ¿cierto? Pero cuando vemos de que esto es así, de que Dios los toma y les dice: este es el propósito por los cuales los he llamado, y vamos. Y entonces podemos ver la mano de Dios obrando en muchas congregaciones que así es, ¿cierto? Amén. Listo. Hay otro texto que les quiero enseñar. Y dice la palabra de Dios, y haciendo referencia a esto, está en Romanos, ahí vamos. Y algo que me gusta de nosotros como iglesia, que somos una iglesia pequeña, es que por nuestra congregación los que más tiempo llevamos han pasado muchas personas. Y ahorita les decía de que no todas las personas que se paren en un altar y presidan o prediquen la palabra de Dios o la enseñen, son pastores. No es un caso que tenga que ser así, ¿cierto? Y hablando de esto, yo me acordaba cuando nuestra iglesia empezó y por acá han pasado muchas personas. Muchos hombres y mujeres de Dios que presidían nuestras vidas y nos formaban y nos enseñaban. Y todos nosotros les decíamos: ese es el pastor, esa es la pastora, y el pastor y la pastora, y el pastor y la pastora. ¿Por qué nos damos cuenta de que no son pastores y no son pastoras? Porque dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 29, alguien que me lo lea rápido. Aunque este texto se refiere a Israel en cuanto al llamado que Dios le hizo a Israel, dice también que cuando Dios nos llama y nos da dones, ¿son qué? Irrevocables, o sea, Dios no los quita. Si Dios te llamó con un propósito, ese propósito se ha de cumplir. Y yo no puedo ser pastor hoy y mañana no, ni cristiano. Yo no puedo ser pastor y mañana un rebelde que va en contra de Dios. Yo no puedo enseñar hoy de amor y mañana odiar a Dios. ¿O sí? Ahí nos damos cuenta de que no estaba el don, no estaba el llamamiento. Y eso permanece. Y es Dios el que pone y es Dios el que ¿qué? El que quita. Por eso dice la palabra en Apocalipsis: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén.
Listo. Ahora, usted viene a la iglesia y usted tiene pastores. Usted viene de otras iglesias y ha tenido pastores. Ahora nos preguntamos nosotros cómo sabemos que hay un buen pastor en la iglesia donde me congrego. ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo sé yo que en la iglesia que yo voy hay un buen pastor? Porque usted puede ir el día, o usted puede estar un domingo en una iglesia y usted dice, ¿qué mensaje? Ese mensaje es muy bueno. Y usted dice, sí, esto es conforme a la palabra de Dios. Pero es que no todos los mensajes que dan un pastor siempre van a ser buenos. Porque Satanás es astuto. ¿Recuerdan la tentación con Jesús? Le estaba diciendo la palabra. ¿Se la estaba diciendo? Ah, sí. Pero no se la estaba diciendo tal como era. Pero la estaba diciendo, sí, pero Satanás tenía razón. Cuando tentó a Eva, ¿tenía razón? Pues sí tenía, pero no le estaba diciendo las cosas como eran, ¿cierto? Eso. Y muchas veces desde los púlpitos lo que se predican son falacias, son mentiras encubiertas y usted a todo le puede decir amén, gloria a Dios, qué bendición, qué unción. Por ese lugar muchas personas entran y muchas personas salen. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, bueno, ¿cómo reconozco yo si hay un buen pastor en la congregación donde me congrego? Listo. Vamos todos a Juan. Qué bueno hablar de esto, porque vamos a hablar del ejemplo que nos tiene que hacer entender cosas que necesitamos. Juan capítulo 10 y vamos allí. Juan capítulo 10. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos todos? Listo. ¿Cuál es del versículo 7 para entrar en contexto? Dice, volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron ¿quiénes? Pero no los oyeron ¿quiénes? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Y hallará paz. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿en qué? Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Cualquier pastor de cualquier iglesia, de cualquier denominación, si no te lleva a Jesucristo, ahí no está la verdad de Dios. Porque el único que nos puede dar buenos pasos es el mismo Señor Jesucristo, porque aquí lo está diciendo. Dice que el que yo soy la puerta de que por mi entrada hallará ¿qué? ¿Hallará qué? Entonces, ¿hacia dónde me dirige un pastor a mí? Hacia la persona de Jesús. Hacia la persona de Jesús. No hay otra forma más eficaz de entenderlo. Y el mismo Jesús aquí se pone como ejemplo. Yo soy el ¿qué? El buen pastor. Y en eso influye mucho el ministerio pastoral. Vamos a una de las cartas que nos habla un poco más acerca de eso y está en Timoteo, la primera carta a Timoteo. ¿Lo tenemos? Listo. ¿Lo tenemos todos? Primera Timoteo capítulo 3.
¿Estamos? Listo. Vamos leyendo todo desde el versículo 1. Dice, palabra fiel es esta, ¿cierto? Si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena obra le sea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sea qué? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Cuando nosotros tenemos que mirar en nuestros pastores, Quizás usted hoy está en este lugar, mañana puede estar en cualquier lugar del mundo, ¿cierto? Hoy Dios se tiene en este lugar, mañana encuentras otra iglesia en otra congregación, y esto es muy necesario nosotros entenderlo, para saber que cuando yo llegue a ese lugar, cuál es el comportamiento de la persona que está presidiendo en ese lugar como pastor, ¿cierto? Y dice así, pero en eso que sea irreprensible, o sea, que no tenga nadie nada malo que decir de él o de ella. Amén. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto ¿para qué? Entonces nos preguntamos, ¿nuestros pastores cumplen esos requisitos? ¿Sí o no? O alguien dice, yo no estoy de acuerdo, y objetemos, porque necesitamos aprender de eso. Sigue diciendo el versículo 3, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias, ¿qué? Sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda ¿qué? Honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de qué? ¿Cómo cuidará de qué? De la iglesia de Dios. Dice, no un neófito. Una persona neófita es que no tenga conocimiento. No sea que envaneciéndose se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de quienes, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Créame que uno se pone a ver, y solamente las personas que son llamadas para Dios van a cumplir eso, muchachos. Y usted y yo somos llamados también para cumplir una vida de irreprensibilidad delante de la presencia de Dios. Dios también nos demanda a nosotros eso. De una u otra manera nosotros también somos maestros, en casa y donde quiera que vayamos. Y hay otro texto que complementa este, y está en Tito, unas hojitas más adelante. ¿Lo tenemos? Bueno, versículo 5 del capítulo 1 dice, Pablo le escribe a Tito y le dice, por esta causa te dejé en Creta, ¿cierto? Para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ¿qué? De ganancias deshonestas. Esto lo habla mucho el apóstol Pablo, ahí estamos a entrar el por qué. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel y tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Entonces, mirando todos estos requisitos, damos gracias a Dios porque nuestros pastores sí podemos mirar muchas de estas cosas en sus vidas, desde el momento que estuvieron acá. Amén. Y de que para ellos el vivir es el servirle al Señor. Yo me he sentado muchas veces con el pastor y una vez le pregunté, ¿cómo haces? O sea, pastor, dice, ¿cómo hace para ser tan diligente en lo que hace? Yo no sé si usted no lo ve, si usted no ha percibido eso. Y el pastor me decía, yo llego y me levanto, me siento, me tomo mi café y lo primero que digo, para eso me llamó el Señor y para qué la tengo, para la obra. Porque uno le pone a ver la diligencia, como que no se cansa, como que no se enferma, como que siempre está dispuesto, como que siempre está de una cosa y la otra. Y eso que nosotros somos pequeños, poquitos, pero cuán lidia le damos nosotros a nuestros pastores. Ahorita vamos a leer unos textos en cuanto a eso. Y cuando yo me ponía a analizar todo esto y yo
Eso tiene que ser que la obra del Espíritu Santo esté haciendo algo en esos hombres, y por eso es que nosotros entendemos por la misma palabra de que son constituidos por Dios. Y el mismo Señor Jesucristo ahí en Juan capítulo 10, más adelantico, no leí el texto, era el texto que continúa hasta donde terminé, dice que el asalariado, al ver venir el lobo, el peligro, él huye y deja las ovejas, y las ovejas se dispersan, y etc. Pero del que es propio las ovejas, ese las defiende. Y yo le doy gracias a Dios por nuestros pastores. Porque una cosa es usted decir que una persona es el pastor, otra cosa es decir, él es mi pastor. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar este año es diferente, pensando diferente. Si verdaderamente Alonso y Patricia son tus pastores o son solamente los pastores. Porque mientras estés en este lugar y no tengas pastores, no vas a crecer, no vas a madurar. Y por más que el pastor predique y por más que quiera alimentarnos, si tú no eres parte de las ovejas del pastor que Dios puso en este lugar, tú no vas a crecer. Vas a seguir siendo el mismo niño, con las mismas necesidades, con los mismos problemas y quizás hasta peores. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Sí, es bueno ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios, pero Dios no hizo esta iglesia para que usted viniera solamente a escuchar la palabra de Dios, no. Dios te trajo a esta congregación, te redimió, te dio vida, te dio el Espíritu Santo. Si lo tienes, es para que seas pastorado por Dios. Y el ser pastoreados por Dios es pastoreados por la persona que Dios constituyó como pastores en este lugar, o en cualquier lugar que te vayas a congregar, porque hoy es aquí, mañana será en otro lugar. Y tienes que identificar al pastor, saber quién es el pastor, saber cuáles son los requisitos que yo tengo que por la palabra mirar en mi pastor, y yo también entender de que yo tengo que ser oveja para mi pastor. Porque como tanto Dios le va a demandar a los pastores su ministerio con sus requisitos y las demandas, así lo va a hacer con cada uno de nosotros como ovejas. Y uno dirá, bueno, ¿por qué? Me ponía a ver la vida de David. ¿Se acuerda de David la historia por allá cuando David se fue allá, le comía a sus hermanos cuando la guerra con los filisteos? Y entonces David se llenó de ira contra los filisteos al ver que estaban maldiciendo al Dios de Israel, y se fue donde Saúl y le dijo, déjame pelear con ese filisteo porque no hace ofender a mi Dios y al Dios de Israel. Y Saúl pues lo ve como todo, así como todo dispuesto, y no, pero usted está muy joven. Entonces sale David con el siguiente discurso. Vea, yo le digo, yo era el pastor de las ovejas de mi padre, y cuando yo estaba allá y veía que venía el oso y cogía a la oveja, yo salía corriendo y la rescataba, y si el oso venía contra mí, yo lo cogía de la boca y ¡pum!, lo mataba. Y si un león venía, también hacía lo mismo. Y cuando yo me ponía, Señor, ¿por qué los pastores? ¿Por qué esa profesión? Y uno decía, Señor, porque hay algo especial en eso. Era el pastor de las ovejas, y las ovejas no eran de él, ¿eran de quién? Del papá. Pero allí se veía, cuando David estaba hablando de eso, algo especial en su corazón. Algo especial porque había un vínculo entre él como pastor siendo muy joven y las ovejas de su padre. Él podría decir, que se coman una oveja, se comen la oveja, están llenos, se van y me dejan las otras y no me pasa a mí nada. Se la comió y listo, quedó lleno y se fue el animal salvaje y ya no me va a molestar más. Luego regreso las ovejas a la casa de mi padre y bueno, las guardo en el redil y ya. ¿Sí o no? Podríamos pensar así. ¿O usted cree que el papá de David le dijo, ahí donde se me pierde una oveja o un cabrito, vea, es mejor que no venga? Entonces por eso David salía corriendo a matar al león o al oso. No, era uno de los más jóvenes de los hijos de Isaí. Los mayores estaban en la guerra, entonces no había quien más cuidara las ovejas. ¿O usted cree que Isaí lo iba a mandar a cuidar ovejas sin haberle enseñado tan siquiera lo básico para ser pastor de ovejas? No, él ya tenía un conocimiento básico aún siendo muy joven.
Y las ovejas hay que llevarlas, y aquí no hay pasto, llévalas a tal lugar, en tal lugar está el arroyo para que vayan y beban, y si de pronto alguna cae en un hueco, o es mordida por alguna serpiente, o algo, usted tiene que espantarlas. Eso sí le digo una cosa, hijo, si usted ve venir un animal salvaje, no se ponga a enfrentarlo, porque yo lo necesito a usted con vida, que como una oveja y se vaya, y usted venga y la idea es que usted se proteja. Eso es lo que haría un padre, ¿o no? Entonces cuando nosotros vamos al texto, pues eso es lo natural que un padre le fuera dicho a un hijo. Usted no se va a hacer matar por una oveja. Si usted ve que viene un león, pues déjelo que se coma la oveja. Usted trate de coger las otras y traerlas para que no se acaben con todo el rebaño. Pero en David había algo especial. Había una conexión especial con sus ovejas. Y dice que cuando venía el oso o el león, él salía era a rescatar la oveja. Y si el león venía a atacarlo a él, dice que lo mataba. Entonces sabe la condición de nuestros pastores. Y ahí estamos a ver unos textos que el apóstol Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento acerca de lo que es la obra del pastor, y que quizás usted y yo nunca valoramos, o hasta este momento no hemos valorado. Ahora bien, el entender que ellos son pastores no quieren decir que no sean seres humanos. A veces pensamos que porque es el pastor tiene la aureola aquí del ángel o las alas. Y entonces tenemos un concepto muy distorsionado de lo que la palabra nos enseña como pastor. Porque ellos que son también de nosotros, son nuestros hermanos, porque ellos también tuvieron que recibir la redención, la gracia, el amor de Dios. Ellos también tienen pastores por los cuales son enseñados y también se tienen que someter a ellos. Ellos no son una rueda suelta que la voz del pastor es la voz de Dios y lo que ellos dicen es lo que se haga. Porque ellos también pueden estar errados. Son seres humanos como nosotros. ¿Será que Moisés no erró? ¿Será que Elías no erró? ¿Será que Pablo no erró? No, santos estos hombres, no, intocables. Como hoy en día se ven en muchas congregaciones, no. Ellos también son hermanos en Cristo de nosotros, también son amigos de nosotros. ¿Cómo los debemos ver nosotros? Voy a invitar al pastor como pastor. Ayer tenía una conversación con alguien y yo le decía, bueno, nosotros somos muy buenos para hacer nuestras fechorías sin que nadie nos vea. Entonces usted podría decir, ¿qué malo tiene tomarme una cerveza? ¿Qué malo tiene bailar? ¿Qué malo tiene X o Y cosa? Y yo le preguntaba, ¿y tú lo harías delante del pastor? Ah, no. Está el pastor y no prendan la música, no pongan el programa de televisión que me gusta, no. Mientras es el pastor no hagan nada de eso. Que el pastor vea que somos aquí santos, que aquí no hable, no grite, no diga cosas que no debe decir como usted siempre habla, cuando no hay nadie lo ve, cuando nadie está. Pero delante del pastor usted lo haría. Entonces ella me dice, no, yo no, pues nadie lo haría, ¿cierto? Nadie lo haría. Pero a veces creemos que mayor que Dios es el pastor y estamos errando también en eso. Quizás Dios no está en todas partes y nos ve siempre. Le debemos guardar santidad al pastor o a Dios. Y aún en eso nuestro corazón nos engaña. Yo se me ponía de cuánto de nosotros este término de año no nos importó bailar, quizás tomar, reírnos, estar aquí, allá, haciendo cosas que sabemos que no debemos hacer. Pero si estuvieran los pastores, no lo hacemos. No, ahí nos quedamos con el pastor sentados 31, 12, 1, 2 de la mañana, ahí comiendo y ya. Esperemos que salga el pastor y prendemos la música. Pero la cuestión es que es 3 de la mañana y el pastor todavía ahí. No. Pero mayor que el pastor es Dios. Y nosotros le tenemos que guardar honra y respeto a nuestros pastores, sí, porque la palabra nos los enseña. Pero más que eso, es a Dios quien fue que lo constituyó pastor nuestro. Y eso lo demanda Dios. No sé cómo terminaste este año, yo no lo sé. Solamente lo sabe Dios y usted y yo, cómo terminamos este año. Y cómo empezamos este año, tampoco lo sé yo. Solamente lo sabe Dios y usted que está aquí sentado. Y la pregunta es cómo quiere empezar este año para terminarlo si Dios lo permite. Y tenemos que empezar es entendiendo eso. Yo soy oveja y tengo un pastor que Dios colocó en un lugar como eso. Y necesito entenderlo.
porque necesito ser bendecido por Dios. A veces queremos las bendiciones, sí, y venimos a buscar las bendiciones. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. La oración del pastor, no, eso es algo poderoso. Pastor, ore por mí. Y es tanto, ¿cuántos nos han enojado porque el pastor no ha ido a su casa a visitarlos? O porque el pastor el año que pasó no fue a su casa a visitarlos. Pastor que nunca me visita. No, ese pastor que uno lo llama que tiene el hijo enfermo y uno espera que el pastor venga y ore por mi hijo y no viene. No. Pues la pregunta es, ¿has sido oveja? O como dicen por ahí, entre las ovejas también hay cabras. Y quizás usted es la cabra, que no se deja disciplinar, que no se deja guiar, que no se deja exhortar, que no se deja direccionar, que no se deja enseñar, que nunca quiere aprender. Y que siempre vivimos juzgando a los que hacen. Dios nos ayude este año, amén. Eso. Ahora sí, vamos a lo que quiero enseñar en esta noche, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que verdaderamente va a ser importante en nuestras vidas y en nuestros roles como ovejas. Y lo digo no solamente para los adultos, a veces están los jóvenes diciendo, no, pues eso no es para mí. Apenas, no, ustedes niños también son las ovejas del Señor. Desde ya, ustedes son esos corderos que están apenas creciendo. La cría de una oveja, ¿qué es? Los corderitos, que apenas están de por sí cuando se sacrificaban holocaustos y sacrificios al Señor en los tiempos de la antigüedad, de los tiempos de Moisés y todo eso, lo que se tenía que sacrificar delante de Dios, que es tipología de Jesucristo, era un cordero sin mancha, sin arruga y sin contaminación, ¿cierto? Y todo eso es para nosotros. ¿Cómo ser una buena oveja? Primero que todo tengo que entender que soy oveja. Y que si soy oveja necesito ¿qué? Un pastor. Necesito un pastor, eso es necesario en mi vida. Y usted dirá, no, es que los únicos que tienen que ver con esto son los líderes de la iglesia. Allá los que tocan, los que cantan, los que presiden, los que lideran, los que están, no. Si usted entiende que Jesucristo viene pronto, yo le digo algo, Jesucristo viene es por su iglesia. Y la iglesia se identifica porque es oveja. La iglesia se identifica porque son hijos de Dios. La iglesia se identifica porque son siervos de Dios. Sí, usted podrá decir, a mí me gusta ir a la iglesia porque predican, porque cantan bien y ya, pero yo no quiero compromisos con Dios. Déjeme decirle que usted no hace parte de la iglesia por la cual Cristo viene. Y que si Cristo viene hoy, quizás usted se va a quedar. Porque a mí me pueden gustar las cosas de Dios, pero es que Dios no vino aquí para satisfacer necesidades de qué le gusta a usted y qué le gusta a usted, no. Dios nos dio de su amor, de su misericordia, de su verdad, es para que nosotros nos comprometamos con Él en amor, de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si usted no vive agradecido, usted no se compromete con nada. Y usted le da lo mismo si hoy es santo y mañana no. Y usted le da lo mismo hoy si le teme a Dios o no. Usted le da lo mismo si viene a la iglesia hoy o no. Pero cuando usted es una oveja de Dios, que usted sabe que necesita alimentarse de Dios, usted trata de congregarse lo más posible porque usted necesita alimentarse. Y el alimento de las palabras de un pastor son algo especiales en la vida de cualquier creyente. Usted puede hacer sus devocionales en casa y son una bendición también. Pero lo que Dios da a través de los pastores es algo que usted no lo puede entender. Pero que su espíritu que anhela lo de Dios sí lo entiende. Y por eso vamos creciendo y madurando cada día más. Ahora sí vamos entre uno de los roles. ¿Qué tal si vamos a Timoteo, a primera carta de Timoteo? Estábamos en Tito, ahí devuélvase unas hojas. Capítulo 5. Versículo 17, ¿lo tenemos? Listo, dice así.
Capítulo 5, versículo 17 de la primera carta de Timoteo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Mayormente los que trabajan en predicar y ¿qué? Sean tenidos por ¿qué? Listo. Honras y apoyas a tu pastor. Lo honras y es algo que nos tenemos que preguntar. Lo honras. Apoyas a tu pastor. ¿Estás pendiente de tu pastor? O solamente, pues si el pastor no vino hoy, pues me da lo mismo si no vino, no vino, y en fin, y a veces ni preguntamos si vino y dónde está, ni nada, sino que has llamado a tu pastor. A veces, no, pastor, solamente llamaba a saludarlo y darle gracias a Dios por tu vida. Quizás nos falta mucho de eso. Pero los pastores tienen que seguir siendo pastores, así nosotros los saludemos o no. Pero ¿cuántos muchas veces no queremos una llamada de un pastor? Cuando estamos en los tiempos de tribulación. Amén. Listo. Hay otro tema, otro de los roles, este es honrar y apoyar a nuestros pastores. Y vamos a entrar en el área económica. Por sentido común, ¿qué es lo que proveen las ovejas? Lana, leche y carne, ¿cierto? Y con la lana se hacen muchas cosas y con la leche se hacen muchas cosas. Y la piel, el cuero, etcétera. Pues en la escritura dice, a los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por doble honor, por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, y dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es obrero de ¿qué? De sus salarios. Vamos a entrar en un tema que a veces es muy difícil para muchos entender, pero es lo que Dios nos enseña. Como entendemos que las ovejas son ¿para qué? Para el mismo sustento, porque ¿quiénes son los que se benefician de las ovejas en el contexto normal afuera? Pues los mismos pastores, pero no son los pastores propiamente en sí. Los pastores tienen familia, los corderos y las ovejas necesitan mejores instalaciones y de todo eso que producen ellas, pues todo eso va a un bien común. De por sí, si nosotros nos podemos mirar nuestra congregación, yo le doy gloria a Dios por ello. Y yo lo he dicho en muchas veces que he enseñado esto. Yo honro a mis pastores porque un día cuando esta iglesia estaba muy fea, ellos dijeron, nosotros tenemos una plata ahorrada, vamos a empezar a organizar la iglesia. Y yo decía, aquí no hay mucha gente la que diezma. El pastor se salió del trabajo para poder dedicarse a la congregación. Tenían unos cuantos ahorros y que dijeron, esta iglesia está en obra negra. Ustedes no se imaginan lo que nosotros pasamos como iglesia. Y era un lugar acogedor y todo, y poníamos cortinas, eso eran solamente adobe grises, etcétera. Pero un día al pastor Dios le tocó el corazón, o no sé, le puso en el corazón, no sé, pero la cuestión es que él dijo, hay un dinero y vamos a revocar, vamos a embaldosar, vamos a hacer. Pero fueron los primeros que se motivaron para eso. Porque a ninguno nos pasó por la cabeza, vamos a la iglesia a orar, etcétera, y en fin. Y ahí empezó el proceso de organizar eso. Y muchos conceptos que tienen de los pastores afuera, quizás usted los tendrá ahora, no es que los pastores son unos ladrones, es que usted le lleva la plata al pastor para que él viva bueno, vea el carro que tienen los pastores, vea la casa donde viven, y esa cuesta de ustedes, que etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente en cuanto a eso. Cuando vemos nuestros pastores y vemos nuestras instalaciones, no solamente los recursos son para el pastor, de por sí, el obrero es digno de ¿qué? Y lo dice el Señor. Cuando Jesucristo mandó a los 80 de 2 en 2, que les dijo, vayan por todas las casas a predicar, entren a una casa, y si son bienvenidos, coman todo lo que les pongan a la mesa, porque el trabajador es digno de su salario. Desde allí ya nos enseña algo, que los que sostienen la obra del Señor somos nosotros como hijos de Dios, como ovejas que somos. Y eso no solamente lo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, en los tiempos que se construyó el tabernáculo, ¿quién eran los que sostenían a la tribu de Leví? Ellos no tenían posesión de nada, solamente estaban puestos para el servicio en el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas, etcétera, y el mobiliario del templo. Pero las demás tribus Dios les dijo, ustedes van a llevar las primicias, los diezmos, las ofrendas, y todo eso será para el sustento de los levitas y sacerdotes. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón.
no con tristeza, con alegría. No crea que usted le está dando plata al pastor, usted está dando plata para la obra del Señor. El que haga al pastor la plata o cómo la administre, eso a nosotros no nos va a importar. Nosotros no debemos meternos en ese campo, porque ellos les tendrán que dar cuentas a Dios de lo que hacen, porque son pastores constituidos por Dios. Otra cosa es que usted vaya y le dé la plata a aquel que es un vividor, un deshonesto, etcétera. Y eso lo puede ver usted cuando vaya a una iglesia. Cuando vaya a una iglesia usted lo puede ver. Aquí se hacen muchas obras con los dineros que entran, obras sociales, y usted y yo somos partícipes de muchas de esas obras sociales. Pero el trabajador es digno ¿de qué? De su salario. Ahora otro rol. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Ya vamos terminando, regálame unos minuticos. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Alguien que me lo lea? Una de las demandas que nosotros tenemos es imitar la fe de nuestros pastores. ¿Has usted observado la conducta de tu pastor, de tu pastora en la iglesia? ¿Qué hace, cómo lo hace y cómo quieres tú imitar a alguien como ellos? Bien lo decía el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que imitar las buenas obras de nuestros pastores, su devoción, su pasión, su entereza. Dios nos demanda eso a nosotros. Vamos a otro texto y está en Hebreos capítulo 13, ahí mismo, el versículo 17. Y eso sí que nos cuesta a nosotros muchas veces. Dice así, el versículo 17 de Hebreos capítulo 13. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos ¿qué? A ellos. Porque ellos velan por nuestras almas. Oiga, velan ¿por qué? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. ¿Para que lo hagan con qué? Y no quejándose. Cuán difícil es someternos a nuestros pastores. Cuán difícil es obedecer a nuestros pastores. Pero es una demanda que nosotros como ovejas tenemos que tener en cuanto a relación con ellos. Si yo les preguntase, ¿o si les gustaría que Dios cambiase de pastores en este lugar? Pero qué tal que nuestros pastores empiecen a quejarse delante de Dios. No vea, es que no me hace caso aquel, acá ratico aquel desobediente, no, aquel no ha podido crecer. Dios le va a decir lo mismo que le dijo a Moisés. ¿Se acuerdan en la rebelión por allá en el Sinaí? Vea, déjeme destruir a este pueblo, que yo le voy a dar otro pueblo que me obedezca, me siga y etcétera. Y Moisés dijo, no, ¿cómo así, Señor? Tú lo has sacado de Egipto. ¿Qué irán las naciones? ¿Qué trajiste a ese pueblo? No. Y empezó a interceder Moisés por ese pueblo. Porque nosotros somos tan difíciles para nuestros pastores. Y yo soy así, y qué tiene de malo, y bueno, ahí miramos qué hacemos, espérese que pasen unos días más y miramos a ver cómo sigo. Todavía no, pastor. ¿Cómo que todavía no, pastor? Llevo 13 años diciendo que soy cristiano y todavía no. Y todavía no. Y dice la palabra de Dios, para que ellos no se quejen, porque eso no es provechoso, ni para nosotros ni para ellos. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Moisés allá en la piedra de Oré, en la peña? Moisés estaba desesperado porque el pueblo rebelde y cogió la piedra y tan. Por esa razón él no pudo entrar a la tierra prometida. Y el problema no fue solamente para Moisés, porque imagínense qué bendición podría ser entrar todo el pueblo con Moisés a la tierra prometida y esperar que Moisés muriera en la tierra prometida. ¿No sería una bendición para todo el pueblo? Entonces por eso dice la palabra que obedezcamos a nuestros pastores y nos sujetemos ¿a quiénes? A ellos. Dice, porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta por cada uno de nosotros. No porque tienen que dar cuenta. ¿Cómo? Si tiran por cada uno de ustedes, por Alcides,
por cada uno, sabe todo por cada uno de nosotros, como si tenían que dar cuentas por nosotros, viendo que nosotros somos los que tenemos que dar cuentas por nosotros. Pues el Señor, allá los pastores postrados, Señor, ayuda a este muchacho, Señor, ayuda a esta mujer, Señor, ayuda a estos niños, a estos jóvenes, Señor, ayúdalos. Y nosotros seguimos empecinados en nuestra rebelión, en nuestra desobediencia. Otro, Juan capítulo 10, versículo 14. Alguien que me lo lea. 10, capítulo 14. Listo. ¿Las ovejas qué? Conocemos a nuestros pastores. ¿Lo conocemos o no? Bueno, voy a hacer una pregunta al azar. Venga a ver. Alejo, sí, Alejo que me miró. No me pregunté a mí. Alejo, ¿cómo se llama la pastora? Ana Patricia. Eso. ¿Y el pastor? Muy bien. Solamente empecemos por eso. ¿Cuántos no sabían cuál era el nombre de los pastores completos así con el apellido? ¿Cierto? Solamente Ano Alonso y Patricia. Pero dice Oscar Alonso. Y era Ana Patricia, la pastora no le decimos Ana, y al pastor no le decimos Oscar. Imagínense, le decimos por el segundo nombre. Y casi a todos nos gusta es que nos llamen por el primer nombre, ¿cierto? A la mayoría. Entonces vea que es necesario, dice la palabra, conozcamos, dice la palabra de Dios. Yo conozco mis ovejas, y mis ovejas ¿qué? Me conocen. Yo creo que el pastor es muy presto a darse a conocer. Solamente que si nosotros como ovejas no nos damos a ese afecto, no los vamos a conocer. Y usted puede llamar a su pastor, invitarlo a tomarse algo y hablen de sus vidas para que conozcan un poquito más. De dónde el pastor, Dios lo sacó, cómo vivió, entonces se va conociendo un poquito los roles, cómo Dios lo llamó al ministerio. Y uno dice, wow, bueno, al menos conozco eso del pastor, conozco a mi pastor. De dónde viene, cómo piensa, qué hace, rico eso. Y eso es provechoso para cada uno de nosotros. Pero una de las características que nos deben edificar a nosotros como ovejas es conocer a nuestros pastores. Cuando usted salga de este lugar para otro lugar, para otra iglesia, cuando Dios te lleve a otro lugar, lo primero que tienes que hacer es entablar una relación con tu pastor y conocer a tus pastores. Así vas a poder definir si son pastores verdaderamente o no. Y si ves que no lo son, paticas, ¿para qué las tengo? Dios buscará un lugar donde te puedas congregar y encontrar pastores que amen verdaderamente tu vida y te encaminen por el camino que debes andar. Y vamos por último a Hechos capítulo 20. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 20, versículo 17. ¿Lo tenemos todos? Voy a leer este pasaje para terminar, porque es necesario leerlo del todo para que podamos entender por qué. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Los ancianos son sinónimos de pastores. En algunos contextos bíblicos, en este es uno de ellos, y vamos a ver por qué. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Eso le está diciendo Pablo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros y públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo el Espíritu Santo que por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando en el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. El contexto que venía hablando es que, estando Pablo en Éfeso, mandó a llamar a todos los de la región, a todos los pastores de la región, y empezó a explicarles todo lo que él había hecho durante todos los tiempos de su ministerio y cómo les había anunciado el evangelio, cómo él había trabajado con sus propias manos en todo. Y les encargó diciéndoles que cuidaran de la iglesia del Señor. Pero después de haberles dado todo ese discurso de lo que tenían que hacer, de mirar cómo él se había portado, etcétera, el ejemplo que les había dado, dice que se postró con todos ellos. ¿Y qué? Y oró. Porque Pablo sí entendía que el trabajo de un pastor no es algo fácil.